Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de los cicloalquenos, ¿sí? Los cicloalquenos son muy similares a los alquenos lineales que habíamos visto en cuanto a nomenclatura, solo que ahora como son ciclos, se le añade al inicio del nombre la palabrita ciclo, ¿sí? ¿Y cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos diferenciarlo de los cicloalcanos? Recordemos que ya hemos visto cicloalcanos, ahora vamos a ver cicloalquenos. Ojo, tiene la misma tónica, la misma funcionalidad. Se representan a los ciclos con figuras geométricas, ¿sí? En este caso, podemos utilizar un pentágono. Esta sería nuestra figura geométrica, el pentágono, en el cual nosotros vamos a considerar lo siguiente. Aquí, en esta figura, tal cual la estamos viendo, es un ciclo alcano. ¿Por qué? Porque recordemos que cada puntita está conformada por un carbono, ¿cierto? Y cada punta que se considera que en cada punta hay un carbono, ¿verdad? Aquí hay un carbono, aquí hay otro y aquí hay otro carbono. Se considera que en cada punta hay un carbono. Y podemos darnos cuenta que estos carbonos están unidos por un simple enlace. Entonces, es un ciclo alcano. Para que esto, para que esa figura, para que ese compuesto cíclico un, sea considerado un ciclo alqueno, necesitamos que tenga mínimo un doble enlace, una unión de doble enlace, mínimo una unión de carbono a carbono con un doble enlace, ¿sí? Y podríamos hacerle por acá, ahí está. Y de esta manera podemos observar que ya hay un doble enlace en este compuesto orgánico, ¿sí? Ya podemos observar que claramente hay un doble enlace. Te preguntarás, ¿por qué, profesor? Porque esta rayita en sí, ya se considera como un enlace. Perfecto. Y si yo le agrego otra rayita, pues ya está considerado como otro enlace. En sí, aquí ya tenemos un doble enlace. Por lo tanto, este compuesto que nosotros podemos observar es un ciclo alqueno, porque mínimo debe de tener un doble enlace, y es lo que tiene acá, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos nombrar, ¿cómo se llamaría este compuesto? Como nos estamos dando cuenta, pues es un compuesto cíclico cerrado. Y como es un compuesto cíclico cerrado, pues tiene la palabrita ciclo. De cajón siempre colocamos la palabrita ciclo. Ahí está la palabrita ciclo, ¿verdad? Y como este compuesto tiene 5 carbonos, pues ¿cuál era el prefijo de 5? Recuerden, met, et, pro, but, pent. Pent hace referencia a 5 carbonos. Pent. Pent significa que estamos ante la presencia de 5 carbonos, ¿sí? Pent. Como este compuesto tiene un doble enlace, es un alqueno. ¿Y los alquenos en qué terminan? Terminan en eno. Por lo tanto, esto va a terminar también en eno, ¿verdad? Entonces el nombre de este compuesto sería ciclopenteno. ¿Por qué la palabrita ciclo? Porque está encerrado. Miren, está encerrado. ¿Por qué este prefijo pent? Pent porque hay 5 carbonos. Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y termina en eno porque es un alqueno, ni más ni menos, porque es un alqueno. Y ahí hemos nombrado a nuestro compuesto, ¿sí? Y obviamente también hay compuestos que tienen dobles enlaces, más de un doble enlace, tienen ramas, como podemos observar, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos que nosotros podemos observar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre si hay un doble enlace? Si hay dos dobles enlaces, aquí hay un doble enlace, aquí hay otro doble enlace. Recordemos que nosotros conocemos la ley del número menor. Siempre tenemos que tomar en cuenta esa ley del número menor. Y como se dan cuenta, aquí comenzó a nombrar desde el lado hasta este otro lado, a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Comenzó a nombrar a favor de las manecillas del reloj. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? A favor, para que le dé el número menor. Aquí vemos otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora tiene ramas, ramificaciones? Lo mismo, hay que tomar en cuenta la ley del número menor.
comenzó a nombrar ahora en contra de las manecillas del reloj, como se pueden dar cuenta. Comenzó de aquí uno, 2, 3. Miren, en contra de las manecillas del reloj comenzó a enumerar, ¿sí? Y en el carbono uno hay esta rama que sería uno, 2, 3, met, et, propil. Esta rama se llamaría propil, ¿sí? Esta rama se llamaría propil y esta otra rama pues se llamaría metil. Ahí está, ¿sí? Metil. Entonces, eso tomar muy en cuenta, ¿sí? Vamos acá para ver un ejemplo ya escrito. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo ya escrito. Un ejemplo con dobles enlaces, con dos dobles enlaces. Aquí hay un enlace doble. Aquí recuerden que se considera con este borde. Aquí otro enlace doble se considera con este borde, ¿sí? Tomarlo muy en cuenta. Perfecto. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces aquí vemos que ha enumerado, ¿sí? Ha enumerado en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? ¿Y cómo quedaría el nombre de este compuesto? Quedaría 1,3, ¿sí? ¿Por qué ahora toma en cuenta estos números? Porque a partir de dos dobles enlaces ya se enumera en qué carbonos están esos dos dobles enlaces. Los dos dobles enlaces, uno de los dos dobles enlaces comienza desde el carbono uno hasta acá, se acabó. Se salta, siempre debe de saltarse, y el otro doble enlace comienza del carbono 3 hasta el 4 que sería este, ¿sí? El nombre de este compuesto sería 1,3 porque en el carbono uno y en el carbono 3 inician los dos dobles enlaces. El nombre de este compuesto sería 1,3 ciclo hexadieno. ¿Por qué ahora lleva la palabrita di? Porque tenemos dos de lo mismo. Di significa dos. Lleva la palabrita di porque tenemos dos de lo mismo, es decir, dos dobles enlaces. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos ramas? Ustedes ya saben la historia de las ramas. Primeramente, todo tiene que conformarse en que nos quede la regla del número menor. Todo debe de acoplarse a que nos quede la regla del número menor. Como vemos aquí, en cambio, para que me quede la regla del número menor, ha enumerado a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Con tal de que me quede la regla del número menor que nos hemos cansado de hablar de ella, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay ramas. Aquí hay una rama que se llama metil, acá hay otra rama que se llama metil. Tenemos dos de lo mismo. Esta es una rama metil, ¿verdad? Y esta es una rama metil. Tenemos dos de lo mismo. Cuando nosotros tenemos dos de lo mismo, se utiliza esta palabrita di que significa dos, ¿verdad? Significa dos. Por lo tanto, el nombre de este compuesto sería 3,4, 3,4, porque en el carbono 3 y en el carbono 4 hay las ramas. 3,4 di, ¿por qué di? Porque hay dos de los mismos, hay dos de las mismas ramas. 3,4 di, porque hay dos ramas idénticas. 3,4 di, metil, esas ramas idénticas son metil. 3,4 dimetil, ciclo penteno. Pen, ¿por qué? Porque hay cinco carbonos y termina en eno porque es un alqueno, ¿sí? Y de esta manera ustedes pueden ir desarrollando pues su deber junto con la ayuda del profesor en turno, ¿verdad? Muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.